Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Qué felicidad tenerlos aquí conmigo otra vez. Espero que estén listos para un vídeo que, se los prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy, mis queridos toques de corazones, vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el sueño, que nos ha hecho suspirar y que durante mucho tiempo hemos esperado que volviera a juntarse. Sí, lo adivinaron, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque la noticia que tengo para ustedes es digamos que es un auténtico bombazo, como dice el título. Y antes de que me ataquen con comentarios como "ya dejen de inventar, siempre dicen lo mismo", les pido que me den una oportunidad. Porque esta vez, mis amigos, las cosas pintan diferentes. Muy diferentes. Pero antes de soltarles la bomba, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal. Es gratis. Y así no se perderán ni una sola de mis actualizaciones, mis chismes calientitos y mis análisis de las telenovelas que tanto amamos. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. 28 de marzo de 2025. ¿Qué significa esta fecha? Pues, según fuentes muy cercanas a la pareja, y repito, fuentes muy cercanas, no crean todo lo que ven en internet, chicos, esta fecha podría marcar un antes y un después en la historia de amor, o no amor, o lo que sea que haya entre ellos, de estos dos talentos turcos. Como saben, Can y Demet nos enamoraron a todos con su química en Erkenci Pájaro Madrugador. Ay, esos besos, esas miradas, esas escenas llenas de pasión. Era evidente que había algo más allá de la actuación. Y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, los rumores fueron intensos. Se les vio juntos fuera del set, se especuló con viajes románticos, incluso se habló de un compromiso secreto. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas se enfriaron. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular, pero el matrimonio duró poco. Y Can ha estado enfocado en su carrera, viajando por el mundo, protagonizando otras series y películas, pero sin encontrar, al parecer, a su media naranja. Y aquí es donde entra en juego el 28 de marzo de 2025. ¿Qué pasará ese día? Rumores hay muchos y, como siempre, hay que tomarlos con pinzas. Algunos dicen que podría ser el lanzamiento de un nuevo proyecto juntos. ¿Se imaginan? Una nueva serie o película con Can y Demet como protagonistas. Sería un éxito asegurado, un boom a nivel mundial. Los fans lo estamos pidiendo a gritos. Otros rumores, más arriesgados y, debo confesar, mucho más jugosos, apuntan a algo más personal. Se dice que Can y Demet han estado en contacto en secreto durante los últimos meses. Que han tenido encuentros discretos en diferentes ciudades europeas. Que han estado hablando sobre su pasado, sobre sus sentimientos, sobre lo que podría haber sido y no fue. Y que finalmente han decidido darse una segunda oportunidad. Lo sé. Suena a película romántica de Hollywood, pero ¿por qué no creer en los cuentos de hadas? Además, recordemos que Can y Demet siempre han sido muy discretos con su vida privada. Nunca han hecho declaraciones explosivas ni han aireado sus problemas en público. Así que es muy posible que estén manejando esta posible reconciliación con la mayor cautela posible. ¿Pero qué hace que esta vez sea diferente? ¿Por qué creo que hay una posibilidad real de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Bueno, en primer lugar, la separación de Demet. Aunque su matrimonio con Oğuzhan parecía sólido, terminó de forma inesperada. Y esto, obviamente, abre la puerta a nuevas posibilidades. En segundo lugar, la actitud de Can. En los últimos meses se le ha visto más relajado, más abierto a hablar sobre su pasado y sobre sus relaciones. Incluso ha mencionado a Demet en algunas entrevistas, algo que antes era impensable. Se le ha notado una madurez diferente, una reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Quizás la distancia y el tiempo le han permitido ver las cosas con mayor claridad. Y en tercer lugar, y lo más importante, la química. Esa química, mis amigos, no se puede fingir. Se puede sentir a través de la pantalla. Y si hay amor, pasión y atracción, todo es posible. No olvidemos que Erkenci no fue un éxito solo por el guión, sino por la manera en que Can y Demet se complementaban en escena. Esa chispa que encendieron hizo que la audiencia se enganchara de principio a fin.
Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Las redes sociales están que arden con comentarios, teorías y montajes de los fans. Incluso algunos medios turcos, que suelen ser bastante fiables, han comenzado a hacerse eco de esto. Ese rumores. Ahora analicemos las posibles opciones. Si el 28 de marzo de 2025 se anuncia un nuevo proyecto juntos, será una excelente noticia para los fans. Verlos actuar juntos de nuevo será un regalo. Pero si además se confirma una reconciliación amorosa, será el bombazo del año, y quizás de la década. Imaginen la repercusión mediática, las portadas de revistas, los programas de televisión dedicados al tema. Sería una locura. Pero vayamos más allá de las meras especulaciones. ¿Qué tipo de proyecto podría unir a Can y Demet? Algunos sugieren una secuela de Erkencikus, aunque esto parece poco probable dado el tiempo transcurrido y la evolución de sus carreras. Otros hablan de una película romántica ambientada en Italia, aprovechando la popularidad de Can en ese país. Incluso se rumorea sobre una serie de drama con un argumento más maduro y complejo, que les permita explorar nuevos registros interpretativos. En cuanto a la reconciliación amorosa, es importante recordar que el camino no sería fácil. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han vivido experiencias que los han marcado. Demet, tras su divorcio, seguramente se muestra más cautelosa a la hora de iniciar una nueva relación. Y Can, después de varios romances fallidos, probablemente busca una conexión más profunda y estable. Sin embargo, el hecho de que hayan mantenido contacto en secreto sugiere que todavía hay sentimientos latentes. Quizás el tiempo les ha permitido sanar heridas y valorar lo que realmente importa. Tal vez han aprendido de sus errores y están dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Pero ojo. No todos son flores y corazones. También hay que tener en cuenta los posibles obstáculos. La distancia, por ejemplo, podría ser un problema. Can vive principalmente en Italia, mientras que Demet reside en Turquía. Mantener una relación a distancia requiere un gran esfuerzo y compromiso. Además, la presión mediática podría ser abrumadora. Si se confirma la reconciliación, serán el centro de atención de todos los medios de comunicación. Tendrán que lidiar con paparazzi, rumores y especulaciones constantes. Esto podría poner a prueba su relación y generar tensiones. Por otro lado, también es posible que no pase nada. Que el 28 de marzo sea un día normal y corriente. Que Can y Demet sigan con sus vidas por separado. Pero incluso en ese caso, no perderemos la esperanza. Porque el amor, a veces, tarda en llegar. Y quizás algún día, estos dos tortolitos se den cuenta de que están destinados a estar juntos. Mientras tanto, seguiremos investigando, buscando pistas, analizando cada uno de sus movimientos. Y por supuesto, les mantendré informados de cualquier novedad. Porque ustedes, mis queridos toques de corazones, son lo más importante. Para mantenernos al día, he estado revisando sus redes sociales, buscando cualquier indicio que nos pueda dar una pista. He notado que ambos han estado publicando fotos con mensajes algo ambiguos, que podrían interpretarse como indirectas. Can, por ejemplo, ha compartido imágenes de paisajes románticos con frases sobre segundas oportunidades. Y Demet ha publicado reflexiones sobre la importancia del amor y la felicidad. ¿Coincidencia? No lo creo. Además, he estado en contacto con algunos de mis informantes en Turquía, que me han contado detalles interesantes. Me han dicho que Can ha estado visitando Estambul con más frecuencia de lo habitual. Y que Demet ha sido vista en algunos de los lugares favoritos de Can. Huele a romance, mis amigos. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que esta es solo mi opinión. Y que cada uno es libre de creer lo que quiera. Lo importante es que sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de esa magia que los une. Es crucial recordar la influencia que Erkencikus tuvo en sus vidas y carreras. Fue un punto de inflexión que los catapultó a la fama internacional. No solo eso, sino que les permitió conectar con millones de fans en todo el mundo. Esa experiencia compartida, ese éxito arrollador, creó un vínculo especial entre ellos que quizás nunca se ha roto por completo. Analicemos también el impacto que ha tenido la soltería de Demet.
Su divorcio fue una sorpresa para muchos, y aunque ella ha tratado de mantener la compostura, es evidente que ha sido un proceso difícil. Tal vez, en estos momentos de vulnerabilidad, ha recordado los momentos felices que vivió con Khan. Y quizás él ha estado ahí para apoyarla y ofrecerle un hombro en el que llorar. En resumen, mis amigos, hoy hemos hablado del posible bombazo que podría ocurrir el 28 de marzo de 2025 entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, las posibilidades y las razones por las que creo que podría haber una reconciliación amorosa. Hemos explorado los posibles proyectos que podrían unirlos y los obstáculos que tendrían que superar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis chismes y mis teorías con ustedes. He puesto todo mi empeño en investigar a fondo esta noticia, en analizar cada detalle y en ofrecerles una perspectiva completa y objetiva. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué esperan del 28 de marzo de 2025? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Khan y Demet, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes en los próximos vídeos. Antes de irme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hago esto. Su cariño y sus comentarios me motivan a seguir adelante y a ofrecerles el mejor contenido posible. Son los mejores toques de corazones del mundo. Prepárense para seguir de cerca esta historia. Estaré atenta a cualquier novedad y les mantendré informados al minuto. El 28 de marzo de 2025 está a la vuelta de la esquina, quién sabe, quizás ese día se haga realidad nuestro sueño. Muchas gracias por estar aquí conmigo un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Chao, chao.